Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Celso Alcaina. Celso, muy buenos días. Hola, Jesús. Es un gran placer personal, lo sabes. Hacía tiempo que tenía ganas de encontrarme contigo y de hablar largo y tendido. Y te has adelantado porque has publicado un libro con buena parte de las preguntas que yo tenía para hacerte en unas cuantas charlas de café. Celso Alcaina ha publicado Roma Veduta, Monseñor se desnuda, que es no solo, pero también una memoria, recuerdo de tu paso por el Vaticano, por el Santo Oficio. Sí, está centrado en eso. Esencialmente es mi experiencia en el Vaticano. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Vaticano? De funcionario, 8 años. Bueno, sí, en el Vaticano fueron 8 años. Pues luego había estado antes en Roma 4 años para estudios. Y en años interesantes. Sí, era en el posconcilio. Por tanto, y esa fue la razón por la que yo entré en el Vaticano. Querían gente de diversos... Querían internacionalizar la curia. ¿Sí? Bueno, han hecho algo. No solo llevaron algunos funcionarios de rango inferior, como era yo, sino también el presidente o prefecto de la congregación en la que yo trabajaba, que era la congregación del Santo Oficio. ¿Entonces todavía se llamaba Santo Oficio? No, seguía llamándose Santo Oficio, pero había cambiado poco antes a llamarse Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero Santo Oficio seguía llamándose y sigue llamándose aún ahora. De hecho, el palacio se llama Palacio del Santo Oficio, la plaza se llama Plaza del Santo Oficio y bueno, y normalmente pues se llama el Santo Oficio. Cuéntanos las tripas de allí, ¿qué te encuentras? Porque el Santo Oficio para los neófitos es un lugar de condenación, donde se castiga a los teólogos, donde, bueno, digamos que no es precisamente el espacio de iglesia donde más libertad se genera. Yo estuve en un apartamento en el mismo Palacio del Santo Oficio durante casi todo el tiempo que estuve allí y estaba exactamente encima de las mazmorras donde habían sido encarcelados Galileo y otros famosos como Giordano Bruno. Yo bajé a esos sótanos y bueno, son sótanos parecidos a cualquier cárcel y bueno, el Santo Oficio que yo viví pues naturalmente no tenía esos castigos físicos, pero continuaba siendo un dicasterio o una institución de represión doctrinal. Los métodos con los que se estudiaban los teólogos o las publicaciones de los pensadores católicos pues eran parecidos. Se leían, se estudiaban, pasaba por nuestras manos por los funcionarios que allí llamaban o minutantes o ayudantes de estudio. Yo tenía el título de la categoría de ayudante de estudio. Y luego pasaba a los consultores, que de suyo deberían ser teólogos, pero podré explicarte lo que era y lo que es la consulta. ¿Qué es? Y luego una vez que pasaba por la consulta, iba a los cardenales, que son unos 20 cardenales, son como el Tribunal Supremo dentro del Santo Oficio. La consulta, voy a explicarte un poquito lo que es la consulta. Está formada por unos 20 aproximadamente miembros, y esos miembros, entre los miembros hay algún que otro teólogo que es profesor en universidades de Roma. Muy pocos, porque la mayor parte son secretarios de los dicasterios romanos. Esos secretarios de dicasterios romanos normalmente no son teólogos, sino son ejecutivos. Entonces muchas de las
condenas o de las propuestas de condena eran más arbitrarias que... Son más que arbitrarias, son superficiales. Ajá. Es decir, se dejan llevar por la corriente. Es decir, lo que viene diciéndose es lo que vale, y lo nuevo, si hay algún avance, alguna elaboración del dogma o de la doctrina que se trate, eso pues se reprimía. Y se reprimía porque no coincidía con lo que ellos venían pensando, que es lo tradicional. Yo tengo, por ejemplo, el recuerdo de varias personas que no entendían nada, o casi nada, salvo lo que se estudia en un seminario cualquiera, de teología. Y era, por ejemplo, el padre Fernández, que era prepósito general de los dominicos. Bien, era un hombre que gobernaba bien su orden, pero que asistía allí no como entendido, sino simplemente por ser el superior general de una orden. O el obispo español, Maximino Romero de Lema, que había sido obispo de Ávila, luego llevado como secretario de la congregación de enseñanza, esa congregación de Sí, es verdad. seminario. Bien, pues ese hombre, pues bueno, era un buen hombre, era un buen pastor, si se quiere, era licenciado en Derecho Civil, Pero no sabía nada de teología, pero más no allá tenía de lo... por qué saber de teología. Claro. Bueno, yo con Maximino tenía mucha confianza, no solo por ser español, sino por ser los gallegos los dos, Sí. y por muchas razones. Éramos bastante amigos. Y él me contaba que él no tenía por qué hablar porque no sabía. Decir, claro, es que los temas que vosotros me presentáis no son lo mío. Entonces, ¿qué hacía él? Pues esperaba a que hablasen los demás y él votaba lo que hablaba alguno que le llamaba la atención. Más la atención. Ahí cuentas en el libro, bueno, tu experiencia allí y se desprende del mismo muchas de las funciones que teníais en Doctrina de la Fe, que son absolutamente, rotundamente interesantes, desde estos condenas, procesos a determinados teólogos, a otra serie de estudios, desde el celibato, entiendo, el papel de la mujer, los divorcios, divorciados. Tienes un capítulo que se llama Divorcios por privilegio papal, las secularizaciones, las canonizaciones, que es un tema que además en tu blog has escrito bastante sobre ello, y últimamente más, en referencia a los pastorcitos de Fátima. De Fátima también, si quieres, hablaremos. Cuando llegas allí, ¿esperas que te vas a encontrar lo que te encuentras? No esperaba. ¿Qué esperabas? Bueno, yo iba en un plan sumiso, pero luego, al poco tiempo que comencé a estudiar algunos de los temas, pues interiormente me rebelaba. Yo prácticamente estuve siempre en contra de las decisiones que tomaba ese dicasterio, interiormente. Lo que pasa es que yo era un funcionario y tenía que cumplir, ¿no? Tenía que hacer mis resúmenes, me daban un libro, me daban unos folios, ¿sí?, para hacer los resúmenes, para hacer las propuestas. Cuéntanos algún ejemplo de caso que pasó por tus manos. Bueno, los casos más sangrantes que pasaron por mis manos y que más me afectaron fueron los de México. Ahí había, por ejemplo, fueron Le Mercier, Monseñor Méndez Arceo y Monseñor Iván Illich. Bien, Le Mercier, cuando yo llegué, ya estaba muy avanzado. Le Mercier lo único que quería era purificar las vocaciones a la religiosidad, a los religiosos. Sí. Había abierto una casa de benedictinos, él era benedictino, en México, y se vio con muchos ingresos de personas de zonas rurales deprimidas, Sí. y él quiso saber si había una cierta autenticidad en las vocaciones. Entonces lo que hizo fue llamar a un par de psiquiatras para que examinasen esas vocaciones, esos individuos.
el resultado fue que la mayor parte de ellos no tenían una vocación auténtica, sino que lo que iban buscando era una seguridad económica. Eso alarmó al Vaticano. Y entonces comenzaron a prohibir el psicoanálisis. Lo que quería era el psicoanálisis para orientar a las vocaciones y para purificar las vocaciones. No adelantado, porque si eso se hubiera metido, probablemente muchos de los casos de pederastia que han venido después, provocados por gente que se acaba colando en pues en probablemente pues eso se quitó. Y como él estaba convencido de que eso no iba en contra de la fe ni tenía nada que ver con el Santo Oficio, él desobedeció. Y terminó saliendo de la Iglesia romana, o sea, saliendo del sacerdocio, de la orden, etcétera, y haciendo, es una especie de Lutero en pequeño. Eso fue lo que sucedió con Le Mercier. Bueno, ese es uno de los casos sangrantes. Luego hubo el caso de Méndez Arceo, era obispo de Cuernavaca. Era una mente privilegiada, un obispo formidable, pero que él avalaba, una de las cosas que le echaba en cara era avalar los procedimientos de Le Mercier y avalar muchas de las iniciativas de Iván Illich. Y sobre todo por avalar a esos es por lo que se les juzgaba, sobre todo se les juzgaba al obispo. Se le acusó de tener también hijos secretos o algo así, o una vida paralela. ¿Quién? Méndez Arceo. A Méndez Arceo. No, eso se le acusó, pero se le acusó falsamente. Al menos en el Santo Oficio había una acusación de una tal señorita Leñero, que nunca... esa acusación venía de un sacerdote que había sido reprimido por él, pero nunca fue probado, ni mucho menos. Al contrario, fue archivado como una acusación sin ningún fundamento. Y a ese obispo quisieron deponerlo, y sobre todo era por eso, querían deponerlo porque él avalaba a esos dos personajes. Y el Papa Pablo VI se opuso. Al final se opuso, tuvo que luchar el Papa, porque debía ser de las pocas veces en las que el Papa ganó al Santo Oficio en este tipo de... Pues seguramente pocas veces. El Papa, ahí lo digo, que Pablo VI pues fue muy valiente al final, y no tuvieron suficiente fuerza como para ir en contra del Papa, incluso queriendo, porque aún después de que dijo que no se le condenase, que se le dejase estar en la diócesis, porque querían deponerlo. Y él logró que no se depusiera. ¿Y qué fue de él, del obispo? Pues siguió de obispo hasta su jubilación normalmente, y luego murió como cualquier ser humano. Muy bien. ¿Y Iván Illich? Bueno, Iván Illich, pues ese es el proceso más largo y el que resumo con más puntualidad ahí en el libro. Iván Illich tenía ideas muy reformistas sobre los seminarios, sobre la Iglesia, sobre los sacramentos. En fin, son ideas que prácticamente ahora están aceptadas, la mayor parte de ellas. Pero eso no les coincidía... costó la carrera, le costó los disgustos. No coincidía con... Iván Illich, pues bueno, fue depuesto, sufrió mucho. Defines los procesos de doctrina de la fe, estos procesos contra teólogos, como casi propios de la Gestapo, con interrogatorios muy duros, con poca capacidad de defensa por parte del encausado. Bueno, ¿cómo se vivía por dentro de ese tipo de situaciones? El hecho de que yo haya no solo resumido, sino haya relatado ahí el proceso de Iván Illich, es precisamente como un paradigma de lo que sucedía allí. Eso es lo que se hacía. Entonces, los procesos venían a pillarte.
O sea, no venían precisamente porque a Ivan Illich, si ves, La presunción de culpabilidad, ¿no? Si ves ahí, si ves las preguntas, sí, el interrogatorio, aquí lo tienes, sí. que reproduzco ahí, no tienen, muchas preguntas no tienen nada que ver con lo que se le juzgaba, sino que era para ver si se le pillaba, para ver en dónde podemos condenarlo. Por ejemplo, vamos, se le preguntaban cosas que él luego ya decía, bueno, es que yo ahí no me he metido. Sí, él además habla mucho de Camilo Torres Restrepo. Es un interrogatorio largo, ¿eh? 86 preguntas. 86 preguntas. Y yo las pregunto todas. Yo tengo constancia, tengo documentación sobre las 86 preguntas y documentación sobre lo que él contestó. No quiso contestar a cada una de las preguntas, sino contestó con una carta a todo ello, diciendo que era injusto, inmoral, anticanónico, etcétera. O sea, que era, por tanto, que no se sometía a eso. En algún momento, ¿cuándo se produce ese cambio en tu cabeza, en tu corazón? ¿Hay algún momento en el que tú planteas a alguno de tus superiores, esto no estamos haciendo lo que deberíamos hacer? Ahí, en los casos esos. ¿Sí? Bueno, es que lo curioso es que yo tenía una relación con el cardenal Shepherd, que era el prefecto de la congregación. Una relación muy buena. El cardenal Shepherd era yugoslavo como Illich. Sí. El cardenal Shepherd estaba en contra del proceso contra Illich y me lo dijo. Y sin embargo, el cardenal Shepherd aprobó todo lo que se hizo en consulta y en la congregación de cardenales y lo llevó al Papa para condenarlo. ¿Y por qué? Eso es un misterio. ¿Por qué el cardenal Shepherd estaba convencido de la inocencia de Illich? Pero cuando hablo de la inocencia de Illich podría extenderlo a otras cosas. El cardenal Shepherd yo creo que estaba pillado. Ahí hablo, en un capítulo, hablo de que el cardenal Shepherd nos confesó que estaba siendo espiado. Los provenientes de países del este eran considerados sospechosos. Y todavía no había llegado Juan Pablo II al... Claro. Estábamos en los tiempos de la URSS. Eran considerados sospechosos. No me lo dijo a mí solo. Estábamos varios cuando el cardenal Shepherd dijo que él estaba siendo espiado y que le constaba que estaba siendo espiado. ¿Por quién? Decía, no sé. Entonces yo no he podido saber, pero probablemente un FBI existe en el Vaticano. No solo existía, sino que creo que puede existir en el Vaticano. Esto puede ser incluso pues una rémora para el actual Papa. Porque todavía puede haber células reactivadas, por así decirlo, de ese... Los papas, allí se considera que los papas cambian, pero el Vaticano sigue. La curia sigue teniendo ese poder que tenía antes. Claro que tiene poder, pero es que esto que yo estoy insinuando es como algo superior incluso a la curia. ¿Qué es? No sabría decir, eso es lo que quisiera saber. Esa especie de FBI es como algo de defensa de Occidente, como algo de defensa de la tradición. Y por tanto, cualquiera que venga y que quiera cambiar cualquier cosa por mínimo que sea, pues es contestable. Se considera un peligro, un riesgo. ¿Es verdad lo que se comenta o tú tienes experiencias de que en el interior de la curia suceden la mitad de esos escándalos que desde fuera nos parecen ciencia ficción, de que si lobbies gays, que si luchas intestinas de poder, que si
no sé, desde casi hasta intentos de envenenamiento, si nos ponemos a la larga, robo de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos Batileaks que han salido en los últimos años, ¿son excepciones o es un signo de que detrás hay algo? Pues yo estoy pensando mucho en esos famosos documentos de 300 folios que algunos piensan que forma parte de la causa de la renuncia de Benedicto XVI, aquella investigación que él ordenó a 3 cardenales sobre las intrigas del Vaticano después del Batileaks. Y claro, desde fuera uno puede pensar en 1000 batallas, en mil historias de ciencia ficción, de códigos da Vinci, vaya, pero desde dentro, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? Yo no lo observé. Uh-huh. Es algo que no sé. Yo estaba a lo mío y, entre otras cosas, puedo decir que los que estaban cercanos a mí pues eran excelentes personas. Uh-huh. O sea, yo estoy satisfecho del ambiente que había entre nosotros. Había muchos conformistas uh-huh. que simplemente hacían su labor pero no pensaban ¿sí? en las consecuencias. Yo tenía, yo sufría con los procesos, sufría con las decisiones. Uh-huh. O sea, me implicaba, a pesar de no ser el responsable, porque los responsables ya. al fin y al cabo luego eran los demás, venían a ser los cardenales. Sí, pero te sentías parte de un proceso que considerabas injusto. Pero me consideraba eso. Y eso de que a lo que tú te refieres, yo no puedo uh-huh. alargarte más información. Hablas en el libro también de determinadas cuestiones, del tema del celibato, que además tú lo tratas bastante, del tema de Fátima. Ahora el Papa va a Fátima el 12-13 de mayo a canonizar a 2 de los 3 pastorcitos. Falta Sor Lucía. Tú hablas en el libro del tema de las canonizaciones y también hablas de tu experiencia respecto a Fátima y sobre todo a Sor Lucía. Sí, bueno, yo tuve en mi mano un cuaderno que era el diario de Sor Lucía. Uh-huh. Lo tuve durante unas semanas y me lo dieron para hacer un resumen y tal. Bueno, el resumen ya venía hecho de la Secretaría de Estado. Uh-huh. Yo leí tanto el resumen como el diario. Y yo no hice el resumen porque estaba bien hecho en la Secretaría de Estado. No había nada especial, eran cosas triviales de una monja. Pero si hay un momento en el que, si bien no directamente, porque tú no has tenido acceso a ese papel lacrado famoso del tercer secreto, sí que tienes cierta información que es relativamente bastante novedosa, vaya, porque todos hemos pensado que el tercer secreto era lo del atentado contra Juan Pablo II, lo obispo vestido de blanco, manchado de sangre. El tercer secreto lo leyó algún año después, tenía que ser en el año 60, pero lo leyó en el 63, me parece, Juan XXIII, lo leyó también Pablo VI. Ese secreto yo no lo tuve en mano, pero el archivero, que se llamaba Monseñor Cherteux, pues me lo contó. Él era de los pocos que lo conocían, el cardenal Ottaviani y el Papa. Me lo contó y, según él, no había nada especial, había cosas un poco extrañas, como que los cardenales, iba a haber lucha de cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, y que un papa se moría de malas maneras y así, o sea, se moría. No lo del atentado de Juan Pablo II, creo que no tiene nada que ver, absoluto. En primer lugar no murió, pero en segundo lugar, pues bueno, es un poco en fin. Suena más a Juan Pablo I, tal vez. Pues, claro, todavía podría ser Juan Pablo I, pero no el segundo. Bien, no hay nada especial. Tú, como sabes, el segundo secreto de Fátima era la conversión de Rusia. Uh-huh. Ya sabemos en qué consistió la conversión de Rusia, que era pasar de socialismo al capitalismo. O sea, que vamos, sí. ¿no? Bueno, esa es la conversión. Y esto tenía un cariz parecido. Es decir, que nada de eso es importante, nada. O sea, es todo trivial. En esa época creías en
en la veracidad de estas apariciones. Si creía yo, Sí. no. Ya, Yo nunca creí en la veracidad de las apariciones. Las apariciones son, si existen, si no es solamente una elaboración de la mente del vidente, pues si existen es algo paranormal, pero no tiene nada que ver con Dios ni con algo que se asemeje, ¿no? Sin embargo, Fátima, Lourdes, Guadalupe, ahora estamos en Medjugorje para ver si tal cual, algunos santuarios, el depósito este de fe de las apariciones es muy potente. Sí, es muy potente porque son muy potentes la cantidad de fieles y devotos que produce esas apariciones. Produce muchos fieles que al no estar en contra de las enseñanzas de la Iglesia institucional, es un vivero, es una riqueza de gente que entra y que se consolida como católicos. Pero de ahí se acaba. ¿Pero ya había algún tipo de doctrina, por parte de doctrina de la fe, de cara a ese tipo de cosas? Hay que tener una cierta manga ancha, hay que a la hora de abordar esos fenómenos. La manera de abordar los fenómenos en la Curia de Roma es siempre represiva. O sea, lo primero que se hace es dudar y reprimir. Yo participé en todo lo del Garabandal. ¿Sí? Yo redacté la carta que firmó el cardenal Scheper a Monseñor Cirarda, que entonces era obispo de Santander, y lo que se le decía era que de eso nada, que eso había que echarlo abajo. Esto era lo que le decíamos. Es decir, pero ya prácticamente no entrábamos en que si era verdad o no era verdad, se dábamos por supuesto de que era falso. Y eso es lo que se da por supuesto al principio cuando hay cualquier aparición de este tipo, que es lo que se hizo en Fátima. Sí. O sea, se dio por supuesto de que era falso. Luego, claro, como la presión de los fieles hizo que cambiase la visión de Roma. Pero nada más. Y ahora, pues parece ser, no sé, yo estoy un poco escandalizado, y por eso yo escribí un artículo que se titula Desconcertante Francisco, que acaba de ser publicado, y estoy un poco escandalizado de que el Papa quiera canonizar a dos niños que no son ni ejemplares, tampoco hacen nada en contra, pero no tienen ninguna ejemplaridad para los católicos y para los fieles. Mártires. Ni son mártires, ni son nada, simplemente que fueron videntes, que yo digo que fueron víctimas de un suceso paranormal, que murieron al poco tiempo de las visiones. Y por qué van a estar en el elenco de los santos, que normalmente, y yo admito que los santos, pues que existan santos, es decir, personas que sean ejemplo para los demás, para nosotros, para los vivientes, pero no tienen por qué ser taumaturgos, ni tienen por qué ser los que llevan a fieles a Roma. O sea, basta con que sean ejemplares en su vida. ¿Qué te parece Francisco? Hay un par de artículos que le dedicas al Papa. Son 4 años lo que lleva en el Vaticano, entendiendo que viene de fuera, que no es un hombre curial y que se están cambiando cosas. ¿Tú ves qué ves en el horizonte? Bueno, Francisco lo considero un predicador. Lo considero predicador no solo con la palabra, sino con los gestos, y los pasos que está dando para la reforma de la Iglesia, es decir, para la mejoría de la Iglesia, me parece que son tardíos, en el sentido de que va muy despacio y que corre el peligro de que alguien venga luego, porque él es un hombre de edad, que venga luego y que haya un retorno, que haya una involución. Lo que yo auguraría es que sus ideas, que parece que son ideas reformistas
ideas pues muy novedosas, pues fuesen cristalizando en la institución eclesiástica. Que la institución asumiera esas reformas que se plantean, Bueno, al menos en el término de las ideas y de las... Él tiene bastantes puntos en que le pertenecen como, o sea, en los cuales tienen poder personal, porque el Papa es dentro de la Iglesia y del Vaticano, vamos, y del Estado del Vaticano, es autoridad, es dictatorial, es una institución monárquica, dictatorial, y podría, así como Pablo VI se reservó el problema del celibato así y no quiso que lo tratasen y que lo decidiesen en sínodo ni en concilio, pues si lo reservó así, pues que lo decida él, una de las cosas, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Y puede hacerlo, pues que lo haga. Y así otras muchas cosas, por ejemplo lo del colegio cardenalicio, pues ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué no dejarlo morir o cambiarlo? Y dar más universalidad a la Iglesia. Tú propones un cónclave, llamémoslo como lo queramos, formado por presidentes de conferencias episcopales, con representantes religiosos. Claro, representantes de los obispos. Pues es normal, o sea, que todos los obispos sería demasiado porque es... Claro. Pero sí, los delegados de los obispos son los que tendrían que elegir al Papa de Roma, que les preside, bueno, pues y no los cardenales, que son elegidos normalmente por carrera o por estar en una diócesis importante. Sí. No siempre el obispo que está en una diócesis importante es el más competente o es el que debe elegir al Papa. Podría ser, muy bien, el obispo de Segovia en vez del cardenal de Madrid. Entiendo. Entonces, ¿por qué no? Entonces yo pienso que sería una forma de más colegialidad. Tu libro tiene un título que esponja un subtítulo que no aparece. Roma Veduta es una frase que tiene una continuación. Sí, bueno, en ello he pensado. Fede perduta. Fede perduta, sí. La fe tradicional yo la he perdido. La fe tradicional, yo me considero con fe cristiana, pero me remonto al Evangelio y me remonto a Jesús. ¿Qué responsabilidad tienen esos años de Roma? Bueno, toda. Toda. Hombre, o casi toda. Yo cuando entré tenía mis dudas, tanto que yo tenía varios caminos a seguir cuando la defensa de mi tesis en Roma y surgió esto del Vaticano y bueno, acepté esto, pero podría haberlo rechazado y seguir otros caminos. Pero tenía ya mis dudas, pero lo de Roma me confirmó. Es decir, no seguí en el camino del repensamiento. ¿Qué sucedió cuando sales en el 75? ¿Te vas tú? ¿Te echan? No, ¿Hay un acuerdo de marcha? No acuerdo de nada, simplemente decidí yo personalmente, presenté una carta al prefecto que quería irme por decisión personal, no le digo las razones. Había hablado con Suquía era entonces el arzobispo de Santiago. Sí. Y Suquía pues me comprendió. Yo le dije, mira, yo tengo mis problemas de encaje allí y de fe. Entonces Suquía me dijo, bueno, si quieres venir a la diócesis, pues eliges el cargo que quieras. Suquía, la amistad con Suquía venía de atrás, de cuando era obispo de Málaga. Yo le había resuelto problemas a veces importantes de la diócesis de Málaga y luego pues bueno, estando en Santiago pues seguíamos siendo amigos y seguimos siendo amigos hasta... ¿Fue sencillo salir de Roma? Sí, fue sencillo. No me reprocharon nada. Tengo una carta de elogio del cardenal Sepper y entonces lo que hice fue seguir mis estudios. Había hecho ya parte de los estudios de
de Filosofía y Letras en la rama de Filología Semítica en Barcelona. Hice terminé mi licenciatura y doctorado en la Universidad de Barcelona, y luego pues me puse a trabajar como abogado matrimonial, porque hice también el derecho canónico. ¿Dejaste el sacerdocio? No ejercí el sacerdocio. No ejercí el sacerdocio. Simplemente tampoco pedí la secularización. Ajá. No pedí la reducción al estado laical. 40 años después, aunque sea intelectualmente uno es capaz de volver a Roma, o imaginariamente detrás de esos muros, encima de esas mazmorras que comentabas, y ¿cómo observarías hoy esa Roma que tú viviste con 40 años de perspectiva? ¿Ha cambiado algo? Creo que no ha cambiado nada. Creo que no ha cambiado. Yo seguí por la prensa y por contactos que tengo en Roma. Seguí los avatares de la Congregación de la Doctrina de la Fe durante Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y mi sensación es de que seguían en la misma tónica. Una tónica de represión, una tónica de tradición a machamartillo, y que además no tiene solución a mi manera de ver. Yo soy bastante pesimista, porque si estamos en la observancia de los dogmas desde el Concilio de Éfeso, pues no le veo solución. Estamos en la observancia de los dogmas y no en la fe en el Cristo vivo. Es decir, que la Iglesia, a partir del siglo II, cuando se fundó la Iglesia Católica, cuando se fundó el cristianismo, cuando se empieza a sistematizar tanto los evangelios como los grandes, empiezan los padres de la Iglesia, comenzó a desviarse de Cristo, de Jesús. Entonces, claro, es que estamos atrapados. Esta es mi sensación. Estamos atrapados por el dogma. Y por el peso de la historia. Y por el peso de la historia, de la institución, claro. Aquí tenemos un Vaticano que cada vez se fue agrandando, sobre todo con la conquista de América, porque hasta entonces era un patriarcado más. Sí. Pero a partir de entonces dejó de ser un patriarcado más y ya se llama Pontífice Universal. Ya no quiere ser patriarca. Incluso se suprime el título de patriarca en los libros de Roma. Se suprime porque no quiere ser un patriarca más. Y para más viene lo del Estado del Vaticano, cosa que es una prerrogativa de un jefe de una religión que no tiene ninguna otra religión. Por tanto, no se pone en paridad con los demás, con los demás presidentes o jefes de religiones distintas y de religiones institucionales. Por tanto, entre el dogma, la universalidad del pontífice, la internacionalización y la supremacía de un Estado de un Estado Vaticano, yo no le veo solución. Ojalá la haya, pero no le veo solución. Aquí habría que romper con muchas amarras. Lo tiene complicado el Papa Francisco o cualquier otro que viniera con una sana intención. Sí, cualquier otro, sí. Yo no le veo. No veo cómo se puede desprender de un poder ficticio, de un prestigio que fue creciendo y que está creciendo.
hay que darse cuenta que, claro, que se está metiendo ya no solo en los países occidentales y los de conquista, que son los de América, sino también en África. Y se está, África y Asia son el futuro, claro. Se está metiendo en África, se está metiendo en Asia, en Asia Central. Entonces, eso quiere decir que seguramente el catolicismo pues se irá agrandando, pero con las rémoras que he dicho yo, esas rémoras y esos defectos que no sé cómo puede ser. ¿Crees que corremos riesgo de un cisma en la Iglesia? Porque aunque Francisco todavía no ha tomado un decisionazo, por así decirlo, como tú comentas, sí que es cierto que hay muchos sectores de esa Iglesia resistente que tú bien conoces, que están amenazando con cualquier cosa, que no se puede mover una coma porque si no rompemos. Y que el mero hecho de conmemorar, ni siquiera celebrar con los luteranos este año, que es el 500 aniversario de la Reforma, o al haberse reunido con el patriarca Kirill después de 1000 años, ese tipo de cosas que no... Hay peligro de cisma, hay peligro de cisma. No sé cómo terminar la entrevista, Celso, porque ha sido súper interesante, pero se me queda un sabor de boca poco optimista, la verdad. ¿Dónde queda Jesús en todo esto? ¿Podemos seguir los creyentes hoy dentro de la Iglesia o de la manera en que podamos, viendo a ese Jesús que también vino a darnos una serie de herramientas y un estilo de vida para cambiar este mundo y hacerlo más justo? Pues sí, lo que tenemos que hacer es ir a las fuentes. Es ir a las fuentes y ir al evangelio crítico, no al evangelio así como está, sino al evangelio crítico. Porque sabemos que Jesús, pues que tuvo una vida pública de alrededor de un año, no 3, sino alrededor de un año. Le cercenaron inmediatamente que era antisistema. Pues, pero Jesús nos dejó una serie de enseñanzas y de cultura que es el auténtico, es la auténtica vida. Celso Alcaina, Roma Veduta, Monseñor se desnuda, editado por Liber Factory. Un libro súper interesante del que ya estamos hablando y que dará mucho que hablar. Ha sido un auténtico placer, Celso, tenerte aquí y poder charlar tranquilamente. Espero que no sea la última. Gracias, y que podamos seguir. Sí, no lo dudes, que lo leeremos y lo criticaremos desde el punto de vista con el significado que tiene la crítica, que no tiene por qué ser siempre mala, sino la de la reflexión y la opinión. Bueno, yo admito cualquier crítica. Muchísimas gracias, Celso. Un auténtico placer. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.